¿Qué sucede cuando el llamado de Dios recae sobre un hombre que no puede hablar y su único apoyo es un hermano que, en el futuro, pondría en riesgo la fe de toda una nación? A menudo pensamos en los grandes líderes bíblicos como figuras de perfección inalcanzable, pero la realidad oculta en las arenas del desierto nos cuenta una historia muy distinta sobre la fragilidad y la interdependencia humana. En este relato descubrirás cómo la soberanía divina utiliza la colaboración entre lo débil y lo imperfecto para cumplir planes que trascienden los siglos. Acompáñanos a explorar la vida de Aarón, el hombre que fue elegido para llevar sobre su pecho los nombres de un pueblo ante el Creador, pero que también sintió el peso insoportable de sus propios errores. Dentro de esta historia observarás cómo Dios actúa con precisión cuando el corazón humano llega a su límite absoluto y la fe parece desvanecerse. La historia comienza en la profunda soledad del desierto de Madián, donde Moisés, un hombre perseguido por su pasado y limitado por su lengua, recibe una encomienda que supera toda lógica natural. Ante la zarza que arde sin consumirse, Moisés intenta declinar la misión argumentando que sus palabras se tropiezan y que su voz carece de la autoridad necesaria para convencer a reyes o esclavos. Sin embargo, el diseño divino ya había previsto esta carencia, no para eliminarla milagrosamente, sino para complementarla a través de un lazo de sangre que ya estaba en movimiento. Dios le revela que su hermano mayor, Aarón el levita, ya se encuentra en camino para encontrarlo, poseyendo precisamente la elocuencia y el carisma de los que Moisés carece. Este encuentro no fue una simple coincidencia familiar, sino el inicio de una asociación compleja, donde uno sería la mente y el otro la voz de la redención. Cuando Aarón divisa a su hermano después de 4 décadas de separación, el abrazo entre ambos marca el nacimiento de una estructura de liderazgo sin precedentes en el antiguo Egipto. Aarón no cuestiona la visión de Moisés, a pesar de que su hermano trae noticias de un Dios que el pueblo, sumido en el rigor de los ladrillos y el látigo, apenas recordaba con claridad. Con una disposición notable, acepta convertirse en la boca de aquel que habla directamente con la divinidad, asumiendo el riesgo de presentarse ante la corte más poderosa y peligrosa de la época. En este equilibrio de funciones, observamos una verdad espiritual profunda. La obra de Dios rara vez es el esfuerzo de un solo individuo aislado en su propia fuerza. Aarón se convierte en el puente indispensable entre la revelación pura que Moisés recibe y la comprensión de una multitud cansada que necesitaba escuchar una voz humana llena de convicción. Frente al trono del faraón, la tensión en la sala es casi tangible, mientras Aarón sostiene la vara que se transformará en el primer símbolo del juicio sobre los dioses de Egipto. Cada palabra que sale de su boca es un eco fiel de lo que Moisés le transmite, estableciendo un ritmo de confrontación que desafía la supuesta soberanía del monarca absoluto. El narrador omnipresente nos muestra a 2 hombres que deben confiar plenamente el uno en el otro, mientras las aguas del Nilo se tornan en sangre y la oscuridad envuelve la tierra. No es solo una lucha por el poder político o la libertad física, sino un choque espiritual donde la obediencia de Aarón a la dirección de su hermano es puesta a prueba en cada plaga. La presión aumenta con cada negativa del faraón, forzando a los hermanos a depender de una fuerza invisible que sostiene sus pasos en medio del caos. El punto culminante de esta fase inicial ocurre a orillas del Mar Rojo, donde el clamor de un pueblo aterrorizado golpea los oídos de los líderes como un estruendo de desesperación. Con el ejército egipcio cerrando el paso por la retaguardia e inmensas aguas impidiendo el avance, la asociación entre Moisés y Aarón
enfrenta su primer gran abismo emocional y logístico. Mientras Moisés extiende su mano hacia el cielo, Aarón permanece a su lado, sosteniendo la moral de un pueblo que, ante el peligro, ya empezaba a dudar de la legitimidad de su liberación. En ese instante de silencio absoluto, el rugir del viento oriental divide las aguas, revelando que la fe compartida y la unidad de propósito pueden sostener el peso de toda una nación en fuga. Juntos, caminan por el lecho seco del mar, presenciando un milagro que marcaría el inicio definitivo de su identidad, como los guías espirituales del pueblo elegido. Tras la victoria en el mar, el largo camino hacia el monte Sinaí comienza a revelar que la libertad física era solo el primer paso de un proceso de transformación mucho más íntimo y exigente. Dios comienza a separar gradualmente a Aarón del resto de la multitud, preparándolo para un rol que iría mucho más allá de ser un simple portavoz en tiempos de crisis política. Se vislumbra en el horizonte la entrega de la ley, un momento donde la estructura social y religiosa del pueblo tomará forma definitiva bajo la sombra de la montaña sagrada. Sin embargo, esta elevación espiritual y el futuro nombramiento sacerdotal traerían consigo responsabilidades que Aarón aún no lograba comprender en su totalidad. El hombre que habló con autoridad ante el faraón pronto tendría que enfrentarse a la santidad absoluta de Dios y a la peligrosa debilidad de su propia naturaleza humana en la soledad del campamento. Al pie del Sinaí, la relación entre lo divino y lo humano se formaliza a través de un sistema de leyes y rituales que cambiarán para siempre la identidad de Israel. Aarón, quien hasta entonces había sido el portavoz de Moisés, recibe un llamado que lo coloca en una posición de vulnerabilidad y honor extremo: el sumo sacerdocio. No se trata de un cargo de privilegio mundano o de poder político, sino de una vocación sagrada que exige una pureza absoluta y una separación del resto de la comunidad. Dios establece que los descendientes de Leví sean los guardianes de su santidad, con Aarón a la cabeza como el intercesor principal. Este nombramiento introduce una nueva dimensión en la vida del hermano mayor, quien ahora deberá cargar con la responsabilidad espiritual de millones de almas sobre sus propios hombros, enfrentando la gloria de Dios en la intimidad del tabernáculo. El diseño de las vestiduras sacerdotales no era simplemente ornamental, sino que contenía un simbolismo profundo que reflejaba la naturaleza de la mediación entre el Creador y su creación. Aarón es vestido con ropas que comunican gloria y hermosura, incluyendo el efod y un pectoral engastado con 12 piedras preciosas, cada una representando a una de las tribus de Israel. Al llevar este pectoral sobre su corazón, Aarón no entra a la presencia divina como un individuo solitario, sino cargando simbólicamente los nombres, los dolores y las esperanzas de todo el pueblo. Sobre su frente, una lámina de oro puro en la mitra proclama una sentencia que define su existencia: santidad al Señor. Esta inscripción es un recordatorio constante de que el acceso a Dios requiere una consagración total, donde el más mínimo descuido en la obediencia podría tener consecuencias fatales y trascendentales. El papel de Aarón como sumo sacerdote se define por la tensión constante entre la gloria inalcanzable de Dios y la fragilidad intrínseca de la condición humana. Él es el hombre que camina sobre la línea delgada que separa la vida de la muerte, actuando como el mediador necesario para que la presencia divina pueda habitar en medio de un pueblo imperfecto. Cada sacrificio que ofrece y cada incienso que quema es un acto de intercesión que busca cubrir las faltas de una nación que lucha por comprender la magnitud de su alianza. En la penumbra del lugar santísimo, Aarón experimenta un nivel de cercanía con lo sagrado que ningún otro hombre, salvo Moisés, puede conocer.
sintiendo el peso de la justicia divina y la necesidad urgente de la misericordia. Esta labor no solo requiere precisión ritual, sino una disposición interna de humildad y temor reverente que moldea su carácter día tras día. La responsabilidad de cargar con el pecado ajeno es una carga que pocos podrían soportar sin quebrarse bajo la presión de las expectativas divinas y humanas. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal para que sigamos creciendo juntos en la palabra. Al observar la vida de Aarón, comprendemos que el liderazgo espiritual no es una posición de seguridad, sino un compromiso de entrega total que exige una vigilancia constante sobre el propio corazón. Dios advierte con claridad que la santidad de su presencia no puede ser tratada con ligereza, y Aarón se convierte en el guardián de ese límite sagrado. Su éxito o su fracaso en esta tarea no solo afectará su propio destino, sino que determinará la viabilidad de la relación entre el Señor y los hijos de Israel en su largo caminar por el desierto. Mientras, las instrucciones detalladas para el tabernáculo se entregan en la cima del monte. En las llanuras del campamento, la atmósfera comienza a cargarse de una impaciencia peligrosa y un silencio ensordecedor. Moisés ha desaparecido tras la densa nube de la gloria de Dios, dejando a Aarón a cargo de una multitud que todavía guarda en su interior los ecos de la cultura egipcia y su necesidad de dioses visibles. La transición de ser el portavoz enérgico ante el faraón a ser el pastor de un pueblo ansioso pone a prueba la fibra moral del nuevo sumo sacerdote de maneras que él no imaginó. Aarón se encuentra en una encrucijada donde la teoría de la santidad que ha recibido debe ser aplicada en la práctica, frente a la presión social de quienes no están dispuestos a esperar por lo invisible. El silencio de Dios desde la montaña se convierte en el catalizador de una crisis de fe sin precedentes. El contraste entre la majestad de las leyes que se graban en piedra y la creciente inquietud del pueblo crea un vacío de autoridad que Aarón intenta llenar con diplomacia en lugar de firmeza. Sin la presencia imponente de su hermano, Aarón se siente expuesto ante el clamor de miles de voces que exigen una seguridad tangible para continuar su viaje. La soledad del mando comienza a pasarle factura a un hombre que siempre se sintió más cómodo siguiendo instrucciones que dándolas con autonomía. Los 40 días de ausencia de Moisés parecen una eternidad para una nación que asocia la divinidad con ídolos que se pueden tocar y ver con los ojos físicos. En este escenario de incertidumbre se gesta la mayor traición espiritual de la historia del Éxodo, donde el mediador de la santidad será arrastrado por la marea de la impiedad popular en un giro inesperado. La presión de la multitud se vuelve una fuerza física que acorrala a Aarón, quien observa cómo el temor al abandono consume la fe del pueblo. Las voces demandan un Dios que camine delante de ellos, una imagen que puedan procesar con sus sentidos ante la ausencia prolongada del líder que los sacó de Egipto. En lugar de sostener la verdad de la santidad invisible que acababa de serle revelada, Aarón cede ante el impulso de la supervivencia política y el deseo de aplacar la agitación social. Pide al pueblo que entreguen sus joyas de oro, las mismas que Dios les permitió obtener de sus opresores, para convertirlas en el instrumento de su propia rebelión espiritual. Este momento marca una grieta profunda en su carácter, demostrando que incluso aquel vestido con las ropas sagradas de la intercesión puede sucumbir a la presión de la aprobación humana cuando la fe se ve sometida al silencio divino. Con una precisión técnica que delata su intención, Aarón funde el metal precioso y utiliza un buril para dar forma a la imagen de un becerro, un símbolo de poder común en las culturas que los rodeaban. El narrador omnipresente
nos revela la contradicción interna de un hombre que intenta desesperadamente reconciliar lo sagrado con lo profano en un intento de mantener la cohesión del grupo. Al ver el ídolo terminado, el pueblo proclama que esos son los dioses que los liberaron, y Aarón, en un acto de sincretismo peligroso, edifica un altar frente a la figura de metal. En un intento de legitimar el error, declara que el día siguiente será una fiesta dedicada exclusivamente al Señor, tratando de envolver la idolatría explícita en el lenguaje de la adoración verdadera. Esta decisión no fue un simple error de juicio, sino una transgresión directa de la esencia misma de la alianza que se estaba sellando en la cima de la montaña. Mientras en la llanura impera el desenfreno y la confusión espiritual, en la cumbre del Sinaí, la indignación divina se manifiesta con una claridad aterradora ante los ojos de Moisés. Dios le revela la corrupción que está ocurriendo en el campamento, señalando específicamente la velocidad con la que el pueblo se ha apartado del camino que se les había ordenado seguir. La tensión alcanza su punto máximo cuando el Creador expresa su intención de destruir a la nación y a Aarón mismo, debido a la gravedad de la traición cometida bajo la sombra de su propia gloria. Moisés desciende de la montaña cargando las tablas del testimonio, pero el sonido que llega a sus oídos no es un canto de guerra ni un lamento de derrota, sino el ruido estridente de una celebración vacía y desordenada. Al doblar la ladera y ver el becerro y las danzas, el peso de la decepción supera su resistencia, y las tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios se rompen contra el suelo. El enfrentamiento entre los dos hermanos ante las cenizas del ídolo destruido es uno de los momentos más tensos y reveladores de la narrativa bíblica. Moisés, con el rostro aún reflejando el fulgor de la presencia divina, confronta a Aarón con una pregunta que desnuda la magnitud de su responsabilidad. ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? La respuesta de Aarón, sin embargo, carece de la dignidad que su oficio sacerdotal exigiría, recurriendo a una justificación que raya en lo patético para evadir la culpa personal. Culpa a la naturaleza malvada del pueblo y describe el origen del becerro como si hubiera sido un proceso espontáneo y casi mágico, afirmando simplemente que arrojó el oro al fuego y salió este becerro. Esta falta de integridad en el momento de la crisis revela la fragilidad de un líder que, a pesar de sus vestiduras sagradas, aún no ha aprendido a temer a Dios más que a los hombres. Detrás de la escena de juicio y la ejecución de los 3000 hombres que persistieron en la rebelión, ocurre una batalla espiritual invisible en la que la vida de Aarón pende de un hilo. El texto sagrado sugiere que la ira de Dios contra el sumo sacerdote era tal que su destrucción era inminente, de no haber sido por la intercesión desesperada de su hermano. Moisés no solo defiende al pueblo, sino que ruega específicamente por la vida de Aarón, colocándose una vez más como el mediador que detiene el juicio que su hermano merecía por su complicidad. Esta intercesión es un recordatorio de que el sacerdocio de Aarón no se sostiene por sus propios méritos o perfección, sino por la pura misericordia divina que decide restaurarlo a pesar de su fracaso estrepitoso. La supervivencia de Aarón no es una señal de que su pecado fue irrelevante, sino de que la gracia de Dios es capaz de reconstruir lo que la debilidad humana ha destruido. A pesar de haber sido perdonado, el estigma del becerro de oro acompañará a Aarón durante el resto de su ministerio en el tabernáculo, recordándole siempre el costo de la desobediencia. Cada vez que entre al lugar santísimo con la sangre de los sacrificios,
llevará consigo la memoria de que él mismo es un beneficiario de la misma intercesión que ahora debe ofrecer por otros. El sistema de sacrificios que él dirige se vuelve más personal y urgente, pues entiende de primera mano la profundidad de la depravación humana y la necesidad de una limpieza constante ante la santidad de Dios. La historia nos muestra a un hombre que debe vivir con la paradoja de ser el representante de la pureza divina mientras carga con el recuerdo de haber facilitado la mayor apostasía de su tiempo. La madurez espiritual de Aarón comienza a forjarse no en sus éxitos como portavoz, sino en el arrepentimiento profundo que sigue a su caída más oscura. Tras décadas de peregrinaje por el árido desierto, el tiempo había dejado huellas profundas tanto en la geografía como en el alma de los líderes de Israel. Aarón y Moisés, ahora avanzados en años, se encontraban guiando a una nueva generación que, a pesar de no haber vivido la esclavitud en Egipto, mostraba la misma inclinación hacia la queja y la desconfianza que sus padres. Al llegar al desierto de Sin, la falta de agua volvió a encender la chispa de la rebelión, y el campamento se llenó una vez más de voces amargas que cuestionaban el propósito de su libertad. Para Aarón, este ciclo repetitivo de milagros y olvidos se había convertido en una carga emocional agotadora, poniendo a prueba la resistencia de un espíritu que ya había soportado el peso de 1000 crisis. En este escenario de fatiga extrema se gestaría el error que definiría el final de su camino terrenal. La multitud se agolpó contra los hermanos con una hostilidad que demandaba soluciones inmediatas para su sed física, ignorando las lecciones espirituales del pasado. Dios, respondiendo al clamor, entregó una instrucción específica que buscaba glorificar su nombre de una manera pacífica y solemne. Debían tomar la vara, reunir a la asamblea y hablar a la roca para que ésta entregara su agua. El mandato requería una demostración de fe pura y autoridad espiritual, donde la palabra de los líderes fuera suficiente para activar el poder divino ante los ojos de todos. Sin embargo, el aire en el campamento estaba cargado de una tensión que nubló el juicio de los hombres elegidos. En lugar de la intercesión serena que el momento exigía, el corazón de los líderes se dejó contaminar por la frustración acumulada contra un pueblo que parecía incapaz de cambiar. Frente a la imponente mole de piedra y bajo la mirada expectante de miles de personas, la actitud de Moisés y Aarón se desvió drásticamente del diseño divino. En un arrebato de indignación humana, se dirigieron a la congregación llamándolos rebeldes y asumiendo una postura de superioridad que restaba protagonismo a la gracia de Dios. En lugar de hablar a la roca como se les había ordenado, Moisés la golpeó 2 veces con la vara, en un acto que reflejaba más su propia ira que la santidad del Creador. Aarón, al permanecer a su lado y participar de ese espíritu de exaltación propia, se convirtió en cómplice de una desobediencia que priorizó el desahogo emocional sobre el cumplimiento preciso de la voluntad divina. Aunque el agua brotó en abundancia para saciar la sed del pueblo, el costo espiritual de aquel momento de soberbia sería incalculable. La sentencia divina no se hizo esperar, cayendo con un peso de finalidad absoluta sobre los 2 hermanos que habían sido los pilares de la nación. Por no haber creído lo suficiente como para santificar a Dios ante los hijos de Israel, se les notificó que no tendrían el privilegio de entrar en la tierra prometida. Para Aarón, esta noticia representó el quiebre de una esperanza sostenida durante 40 años de sacrificios y caminatas bajo el sol abrasador. La consecuencia no fue un acto de crueldad, sino un recordatorio severo de que aquellos que están más cerca de la gloria divina son juzgados con una vara de medir mucho más estricta. La rectitud del sumo sacerdote debía ser impecable ante el pueblo,
y su fracaso en Meribá empañó la imagen del Dios que él representaba, alterando para siempre el desenlace de su biografía. A medida que el viaje continuaba hacia las fronteras de Edom, la realidad de su mortalidad comenzó a asentarse en el espíritu de Aarón con una solemnidad nueva. El hombre que una vez había visto cómo su vara florecía milagrosamente como señal de su elección divina, ahora debía prepararse para entregar esa misma autoridad a la siguiente generación. No hubo protestas ni intentos de justificación ante la decisión de Dios. El narrador omnipresente nos muestra a un Aarón que acepta su destino con la dignidad de quien entiende que su servicio, aunque imperfecto, ha cumplido su propósito fundamental. El camino hacia el monte Hor se convirtió en una marcha fúnebre y triunfal a la vez, donde el fin de una era se vislumbraba en cada paso que lo alejaba de la llanura y lo acercaba a las alturas donde entregaría su aliento. En la cima del monte, lejos del bullicio del campamento, pero bajo la mirada atenta de la nación, se llevó a cabo uno de los rituales más conmovedores de la historia bíblica. Por orden divina, Moisés debió realizar la tarea de despojar a su hermano de las vestiduras sagradas que lo habían definido durante décadas ante el tabernáculo. Una a una, las piezas del traje sacerdotal, el pectoral de las 12 piedras, el efod tejido con oro y la mitra de la santidad, fueron retiradas del cuerpo cansado de Aarón. Este acto de desnudez ritual no era una humillación, sino una transferencia necesaria de la carga espiritual hacia su hijo Eleazar, quien observaba con temor reverente cómo la gloria de su padre pasaba a sus propios hombros. Era el momento en que el hombre se separaba de su oficio para enfrentar, finalmente solo, la realidad del encuentro con su Creador. Mientras Eleazar es revestido con el lino fino y el pectoral, Aarón observa en silencio cómo su propia identidad ministerial se desvanece para dar paso a la continuidad del plan divino. No hay rastro de amargura en sus ojos, sino una aceptación profunda de que el ciclo de su servicio ha llegado a su término natural bajo la soberanía de aquel que lo llamó. Moisés, quien durante años dependió de la voz y el apoyo de su hermano, realiza el despojo con manos firmes, pero con el corazón cargado por la inminencia de la pérdida. La atmósfera en la cumbre del monte Hor está envuelta en una sacralidad que trasciende las palabras, donde el tiempo parece detenerse para honrar al hombre que medió entre la vida y la muerte. Es el final de la dualidad de mando que sacó a Israel de la esclavitud, dejando a Moisés, por primera vez, sin el compañero que compartió cada plaga y cada milagro en el desierto. La muerte de Aarón, ocurrida en los límites del territorio de Edom, simboliza el destino de una generación que, aunque vio las maravillas del Éxodo, no pudo superar sus propias limitaciones internas para entrar en el reposo definitivo. Sin embargo, aunque sus pies no pisaron la tierra de Canaán, su alma parece haber encontrado descanso en la convicción de haber servido a un propósito que superaba su propia biografía. El narrador omnipresente nos permite vislumbrar que, en sus últimos instantes, Aarón no se lamenta por el destino geográfico perdido, sino que descansa en la fidelidad de aquel Dios que lo restauró tras su gran caída. Su transición es un recordatorio de que la recompensa final no siempre es un territorio físico, sino la paz de haber sido un instrumento útil a pesar de las grietas del carácter. El hombre que una vez moldeó el oro por temor, ahora se entrega con valentía a la santidad absoluta que aprendió a respetar. Al expirar su último aliento, Aarón es reunido con sus antepasados, una frase que en el contexto bíblico encierra el misterio de la continuidad de la existencia más allá del velo de la mortalidad. Moisés y Eleazar descienden de la montaña con el peso del duelo en sus rostros,
pero también con la certeza de que la institución del sacerdocio ha sobrevivido a la fragilidad de su primer ocupante. El campamento, que aguardaba en un silencio expectante al pie del monte, comprende inmediatamente que una columna fundamental de su estructura espiritual ha sido retirada por la mano de Dios. La noticia de su fallecimiento se extiende como una sombra sobre las tiendas, provocando un llanto colectivo que se prolongará por 30 días de duelo nacional. Israel llora no solo al líder institucional, sino al hombre que con todas sus imperfecciones fue el rostro de la mediación humana ante la justicia divina. El legado de Aarón permanece grabado en la historia como un tejido complejo de luces y sombras, donde la vocación sagrada y los errores humanos se entrelazan de forma inseparable. Fue el hombre que se mantuvo firme frente al trono del faraón, pero que también flaqueó ante la presión social de su propio pueblo en el momento de mayor incertidumbre. Su vida es el testimonio de que el Creador no busca instrumentos de perfección absoluta, sino corazones que puedan ser moldeados por la disciplina y restaurados por la intercesión constante. A través de los siglos, el nombre de Aarón sigue resonando en cada ritual y en cada bendición que se pronuncia sobre el pueblo, recordándonos que la santidad es un camino de perseverancia. La historia de la pareja de hermanos termina en la soledad de la montaña, dejando el misterio de la redención en manos de las generaciones que aún deben cruzar el Jordán. Al cerrar este relato sobre la vida del primer sumo sacerdote, queda una verdad que resuena con fuerza. La obra divina es perfecta, aunque los hombres encargados de ejecutarla sean profundamente limitados. Aarón murió fuera de la tierra prometida, pero su vida dejó trazado el camino para que otros pudieran entrar con una comprensión más clara de la justicia y la misericordia de Dios. Su historia invita a una reflexión sobre la propia fragilidad y la necesidad de un liderazgo que sea capaz de reconocer sus errores para volver al camino de la obediencia. En el silencio que rodea la cima del monte Hor, se percibe la reverencia por un hombre que, a pesar de sus sombras, llevó la inscripción de la santidad en su frente hasta el último suspiro. El misterio de Dios se mantiene intacto, revelando que su gloria se manifiesta precisamente a través de las vasijas de barro que Él elige. Finalmente, el sacerdocio de Aarón se convierte en la sombra de una realidad espiritual mucho más profunda y eterna, proyectándose hacia el futuro de la esperanza humana en el desierto de la vida. La transferencia de sus vestiduras no fue el final de una fe, sino el testimonio de que la relación entre la divinidad y su creación no se interrumpe por la ausencia de un individuo. En la soledad de las alturas, la crónica de Aarón se sella con una nota de sobriedad y respeto, dejando un vacío que solo la fidelidad del Altísimo puede llenar de generación en generación. Su legado es un mapa de lo que significa caminar con lo sagrado en un mundo lleno de dudas, donde cada caída es una oportunidad para entender la intercesión. Así concluye la historia del portavoz que se convirtió en intercesor, el hombre que descubrió que, en el mis designio divino, la misericordia siempre tiene la última palabra.